Bueno, seguimos con la información. Antes, para comentarles que la carretera entre Colomba y Xela está bloqueada en el kilómetro 180 por derrumbe en sector llamado Los Pocitos debido al temblor. Reiteramos, esto es en el kilómetro 180 por derrumbe en el sector llamado Los Pocitos debido al temblor, tomarlo en cuenta. Y seguimos hablando de este tema, justamente el que recién comentaba Anicha. Volvemos a la realidad informativa del país, precisamente para tratar de encontrar una solución y detener este alza en el precio de la carne de res. Para este día se ha convocado a una reunión de mesa técnica con la cadena productiva de la carne de res, justamente para que expliquen la situación que se está dando, ya que no se justifica ningún incremento que pueda darse en este producto. La mesa técnica está conformada por asociaciones expendedores y abastecedores de carne de res, el Ministerio de Agricultura y la Procuraduría de Derechos Humanos. Y según han manifestado integrantes de la mesa técnica, no existe una justificación para que se quiera o se pueda dar este alza del precio en la libra de carne. El Ministerio de Economía, a través de la DIACO, informa que no va a permitir se dé una variación de precios. Se van a reforzar los monitoreos en mercados, supermercados y en las carnicerías que abastecen este producto a las familias guatemaltecas, si dentro de las verificaciones se llega a encontrar que se esté dando una posible especulación en los precios. Se advierte que se van a faccionar y se van a dar actas y sanciones con las multas correspondientes a los presuntos responsables de este aumento, y se insta a los consumidores a que denuncien cualquier tipo de incremento al teléfono 1544. Seguimos con más noticias de lo que ocurre en Guatemala y en Centroamérica. Y es que esta mañana en México será inaugurado el programa Paso Seguro por parte de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo, el guatemalteco Otto Pérez. La actividad se realizará en Catzajá, esto en Chiapas, México, y el objetivo del programa es ordenar los flujos de centroamericanos que ingresan al territorio mexicano. Para ello se pretende tener la información biométrica de los guatemaltecos, así como de hondureños y beliceños, para facilitar su tránsito por el territorio mexicano. Al presidente Pérez Molina lo acompañará el Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el embajador de Guatemala en México, Fernando Andrade Díaz Durán. Por parte del gobierno mexicano estarán presentes el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, entre otros funcionarios. Bueno, siempre en el tema de migraciones, El Salvador, Guatemala y Honduras, se ha realizado una primera reunión del grupo de alto nivel sobre niñez, migrantes no acompañados hacia Estados Unidos. La reunión estuvo presidida por los ministros de Relaciones Exteriores de El Salvador y de Guatemala. Allí estuvieron ellos platicando donde, bueno, entre otras cosas, se planteaba esta realidad difícil que se está viviendo en el país, y estuvo presente también la subsecretaria de Estado en los distintos lugares y en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. Debemos comentarle que los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica acordaron líneas de acción priorizando 4 áreas específicas: la dimensión humanitaria, migratoria, de seguridad y justicia, y de desarrollo social y económico en el corto plazo. Los funcionarios han señalado que van a realizar una campaña de sensibilización para desalentar la migración irregular de los niños, niñas y adolescentes hacia Estados Unidos, dado los peligros a los que se enfrentan en esta ruta. Además, van a sumar esfuerzos para gestionar la reducción del tiempo de permanencia de la niñez migrante que se encuentra bajo custodia de la patrulla fronteriza, y fortalecerá acciones de seguridad y persecución penal a los traficantes y tratantes de personas, con especial énfasis en los niños y niñas. Y solo este año, más de 100 migrantes guatemaltecos han perdido la vida en Estados Unidos, según el registro del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes han realizado los trámites para la repatriación de los cuerpos. De enero a mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el trámite de 146 cuerpos para regresarlos a su país. La falta de oportunidades de empleo, la violencia o la reunificación familiar han sido las principales causas por las que algunos guatemaltecos han dejado su país natal para emprender el viaje hacia otros países. La esperanza y el sueño de darle un mejor futuro a su familia, que les acompañó al salir de su casa, se truncó para 146 guatemaltecos que emigraron este año a Estados Unidos de manera ilegal y que perdieron la vida en la dura batalla de ser detenidos por su situación de indocumentados. De enero a mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el trámite de 146 cuerpos para ser repatriados, 121 hombres y 25 mujeres, todos mayores de edad. Aunque la causa de muerte es distinta, la Cancillería registró a Nueva York, Houston, Texas y McAllen, Texas, como los lugares en los que más migrantes guatemaltecos han fallecido. Esta situación se suma a las denuncias de violaciones a los derechos humanos de quienes cruzan las fronteras sin permiso legal de los países, pero que tratan de seguir el camino para ayudar económicamente a sus familias en Guatemala.
un país en el que el Estado no ha garantizado su desarrollo integral como persona, tal como lo dicta el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos ha asegurado que el Estado de Guatemala es el responsable de la situación que viven los migrantes indocumentados porque el país no les brindó oportunidades de desarrollo para poder evitar que salieran a buscarlas en otros países. Agresiones sexuales, estafas y tratos infrahumanos son algunas de las situaciones que viven los migrantes durante su viaje ilegal a Estados Unidos. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha recibido de 2013 a la fecha 37 denuncias de este tipo, las cuales considera han sido responsabilidad del Estado de Guatemala. Son pues los gobiernos históricamente que no se han preocupado por instaurar, como decía anteriormente, estas políticas públicas y retener a nuestros nacionales acá. Si tenemos mejores condiciones de vida, si tenemos oportunidades, ¿para qué queremos salir al exterior? Eso es lo que tenemos que comprender todos. Para López, lo más preocupante son los casos de niñez migrante no acompañada, porque sufren violaciones a sus principales derechos en México y Estados Unidos. Estamos haciendo un llamado también al gobierno de Estados Unidos de América, pues para que esos niños sean tratados de forma humana. Entendemos perfectamente que Estados Unidos pues no es Estado parte de los tratados en la materia, pero Estados Unidos tiene la obligación de tratar a esos niños con toda la dignidad. Una solución que propone la PDH para este problema es impulsar políticas públicas que permitan que las personas tengan oportunidades de desarrollo en el país y así puedan salir adelante. Y seguimos reportando lo ocurrido en el interior del país, sobre todo en el área de San Marcos, donde se ha generado la mayor preocupación por lo ocurrido justamente en este sismo a las 5 de la mañana con 23 minutos de 6.6 grados en la escala de Richter. Saludamos a Widmer Barrera, nuestro corresponsal en San Marcos. Widmer, buenos días. Por favor, con el reporte completo de lo que está ocurriendo, ya tenemos fotografías donde estamos observando el daño en muchas viviendas, en algunos edificios públicos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué se está viendo en San Marcos? Buen día, te escuchamos. Buenos días, Ricardo. Efectivamente, daños en la mayor parte de zonas de los municipios de la zona central del departamento de San Marcos, que comprende San Antonio Zacatepeque, San Marcos Cabecera, Esquipulas Palo Gordo y San Pedro Zacatepeque, donde se ha concentrado la mayor atención del Centro de Operaciones de Emergencia, que como lo estipula pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, inmediatamente a un suceso natural pues se activa, se integran todas las instituciones. Se están monitoreando también San Rafael Pie de la Cuesta, en donde aparentemente esto es extraoficial, Ricardo, no lo hemos podido confirmar a través de los cuerpos de socorro, pero se habla que al parecer hay 2 personas fallecidas en Aldea Patí del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta. No se ha podido establecer esta información. También te menciono que no hay servicio de energía eléctrica ni agua potable desde el momento del sismo, que como han de comprender, pues fue fuerte, atemorizó a la población. En estos momentos la gente se encuentra afuera de su vivienda porque los daños son evidentes y porque al parecer hay algunas réplicas. Nosotros no las hemos sentido, sin embargo la población se encuentra fuera de las viviendas. Ricardo, ¿alguna pregunta en el estudio? Bueno, ¿qué pasa? Me imagino, indudablemente, sin suministro eléctrico, con algunos problemas en carreteras, en edificios públicos, clases suspendidas, muchos padres nos están preguntando y obviamente la respuesta puede ser esa, ¿no? De que las clases hoy para los chicos de San Marcos estén interrumpidas porque los papás no quieren mandar a los chiquitos a los establecimientos educativos por precaución, indudablemente. Por supuesto, los padres de familia nos han indicado eso, que aunque el Ministerio de Educación no suspenda las clases porque hasta el momento no hay información oficial por parte de la Dirección Departamental de Educación, pues ellos han tomado la decisión de no enviar a sus hijos este día a recibir clases porque en la mayoría de centros educativos, Ricardo, desde el 7 de noviembre del 2012 aún no habían sido reconstruidos y con este fuerte sismo pues la situación se agrava. Lo mismo sucedió con las viviendas que apenas estaban en reconstrucción y nuevamente vuelven a sufrir daños. ¿Qué podemos decir a la población, sobre todo de mucha gente que está en Estados Unidos, Widmer, y que está muy preocupada por sus familiares en San Marcos, más allá de esta información que al parecer se ha confirmado que estas 2 personas de las que se hablaba, que
pudieran haber fallecido fueron rescatadas y que ya fueron enviadas a un nosocomio. Esto lo están comentando algunas agencias esta mañana. Pero, ¿qué le decimos a esta gente? Además del susto, de la preocupación, por supuesto, de las familias, ¿algún otro reporte que quieras compartir con nosotros de lo ocurrido en San Marcos? Pues específicamente para la población que está en Estados Unidos y en otros lugares, de que tienen familiares aquí en San Marcos, pues mantener la calma porque a diferencia del terremoto del 2012, pues no hay víctimas que lamentar a gran escala como en ese momento. El temor persiste, Ricardo, porque a las 5:23 la mayor parte de la población aún dormía, entonces se complicó incluso para que salieran de sus viviendas porque las puertas se atoró. Nos mencionaba la población que hemos podido dialogar con ellos. Entonces mantener la calma porque estamos en un país altamente sísmico. Es cierto, quedan las secuelas del terremoto del 2012, pero gracias a Dios pues no se reportan víctimas a gran escala, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Wilmer, por la información, lo que está ocurriendo en San Marcos. En este momento, reporte completo, Wilmer Barrera, corresponsal. Gracias, Wilmer. Volveremos a comunicarnos contigo en minutos nada más para saber cómo avanza este tema. Y Alejandro, alguna fotografía que hemos estado viendo, algunas otras, pero para explicarle a nuestra audiencia específicamente de dónde son estas fotografías que la gente ya comparte en redes sociales. Vamos contigo. Imágenes impactantes, Ricardo, de lo que la gente hace llegar, también los cuerpos de bomberos y otros usuarios de redes sociales nos comentan lo que se ha suscitado en algunos puntos. Vemos este sitio, por ejemplo, en San Marcos, vemos como ahí hay una columna que colapsó completamente en esta estructura en San Marcos, con este sismo de 6.6 grados, fotografías que fueron de las primeras que recibimos a esta hora luego de ver lo que sucedió. Miren por favor esta vivienda pues dañada muy fuertemente en su estructura, en su fachada. No dudamos que el resto de la vivienda también haya sufrido bastantes daños en su estructura. Estos son casas de San Marcos, lo que estamos viendo en este momento, y también tenemos imágenes que nos hacen llegar de San Pedro Zacatepeque, San Marcos también. Esto es una imagen que el Cuerpo de Bomberos Municipales local también hizo llegar. Miren cómo esta vivienda prácticamente se levantó de su estructura y hasta quedar en esa posición inclinada. Es una de las imágenes más impactantes de San Marcos a esta hora, y más casas dañadas para finalizar este recorrido fotográfico de lo que sucede en San Marcos. Estas grietas profundas pues que se produjeron en ciertas viviendas de San Marcos que aún no se recuperan de las secuelas de los sismos de 2012, cuando sufrían un movimiento bastante fuerte. Son las imágenes que tenemos, Ricardo, de lo que la gente nos hace llegar a través de redes sociales, de los daños tan fuertes en estructuras que se han pues sufrido allá en lugares como San Marcos, Quetzaltenango y otros puntos del occidente de nuestro país. Son las 6:41. Síganos enviando por favor a redes sociales sus imágenes para compartirlas con todos aquí en Viva la Mañana. Muchas gracias, Alejandro. Información importante para nosotros, pero también tenemos que empezar el recorrido por el mundo. Por supuesto, el plano internacional está presente y en tiempo real. Claro que sí, nosotros vamos a ver qué está pasando en el mundo y bueno, tenemos que comentar los titulares que se están presentando en diarios mexicanos tras el sismo que sentimos aquí en Guatemala y que se registra en las costas de Chiapas. El Universal reporta, se registra sismo de 6.6 grados en el Distrito Federal. El secretario de Protección Civil del DF, Fausto Lugo, reporta que hasta el momento no se registran afectaciones por el movimiento telúrico. Este sismo de magnitud 6.6 grados en la escala de Richter se registró en el DF a las 6:23 horas, hora local. En Guatemala fue sensible a las 5:23. El Servicio Sismológico Nacional ubica el epicentro al suroeste de Tapachula, Chiapas. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancerna, reporta en su cuenta de Twitter que se activaron los protocolos de revisión en la ciudad. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, reporta que hasta el momento no se han registrado afectaciones por este movimiento telúrico. Y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, dijo también a través de su cuenta de Twitter que Protección Civil del Estado no reportaba daños ni víctimas de consideración, de acuerdo a estos primeros reportes. Hay que destacar que el Centro Geológico Nacional de Estados Unidos reportó la magnitud del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, sensible en Guatemala de 6.6 grados, en el DF también 6.6 grados, y en ese país del norte, en la ciudad capital de México, aún no se reportan daños o afectaciones según informan las autoridades. Claro que este panorama podría seguir cambiando conforme pasan las horas y nosotros estaremos muy pendientes. Más información del mundo con Alejandro. Vamos con él.